Para mí es una alegría estar con ustedes compartiendo y un tema tan interesante como son el tema de biocerámicos, algo que me ha apasionado todo el tiempo, ya que pues, es un biomaterial que nos permite hacer diversas actividades a nivel endodóntico, lo cual nos amplía aún más el poco el panorama que tenemos nosotros como especialistas en el área. Y pues la idea de hoy es mostrarle en la actualidad qué perspectivas terapéuticas tenemos en endodoncia con la utilización de los diferentes tipos de biocerámicos que hay en el mercado. Para empezar, es importante hablarles de un escritor famoso, Miguel de Cervantes Saavedra, quien en el año de 1605 citó en uno de sus referentes literarios algo muy importante para mí que me generó mucho impacto y fue justo en el momento cuando yo decidí ser odontólogo y posteriormente me enfoqué en el área de endodoncia, donde él dice que cada diente en la cabeza de un hombre es más valioso que un diamante. Entonces, pues obviamente, si un literario como él lo nombra, nosotros como odontólogos debemos enfocarnos en que siempre lo más importante es tratar de mantener el diente en boca la mayor cantidad de tiempo posible. Y es por eso que tenemos el advenimiento de los biocerámicos. Inicialmente, los biocerámicos empiezan a generar una revolución en la época de los 90. Y de esa revolución se empieza a hablar de la ingeniería de los tejidos, donde se comienza a pensar, se comienza a analizar cómo podemos nosotros buscar una herramienta para reemplazar aquel tejido dañado, ¿sí? Siguiendo siempre principios básicos de biología celular y molecular, siempre teniendo en la premisa más importante soluciones biológicas para problemas biológicos. Y esto se referencia en el artículo de Sande del año de 2019, donde comienza a hablar de la importancia de los biocerámicos en esta ingeniería de tejidos. En el año 2001, se comienza a incorporar estos materiales a la clínica de endodoncia, buscando cómo reemplazar fisiológicamente estructuras dentales, ya sea dentina, tejidos radiculares o células del complejo dentinopulpar. Y para esto se van creando una serie de nuevos protocolos, todo con el objetivo de trabajar en la tríada de la bioingeniería, que está compuesta por células madre, un andamio importante para su regeneración y factores de crecimiento con la palabra específica bioactivos. Es así que ya en el año 2007, la Asociación Americana de Endodoncia adopta un término muy interesante para la comunidad endodóntica como tal y la comunidad odontológica, que es la endodoncia regenerativa y reparativa. Todo con el objetivo de referirse al concepto sobre la ingeniería de tejidos aplicadas a la restauración de la salud de la pulpa. Entonces, viendo todo esto, podemos entender que ya todo se comienza a encaminar hacia la oportunidad de darle a nuestro diente herramientas para que se mantenga en boca y sobre todo lo más importante, con una pulpa vital si es posible. Y esto se va basado en para generar un desarrollo continuo en la raíz y mantener la vitalidad pulpar. Entonces, pues obviamente los materiales biocerámicos juegan un papel importante en este nuevo paradigma que se crea en la terapia endodóntica. ¿Y esto por qué? Porque obviamente los biocerámicos tienen una naturaleza biocompatible y tienen unas excelentes propiedades físico-químicas. Estos biocerámicos, que son de característica inorgánicos, no metálicos y biocompatibles, se comienzan a diseñar para uso médico y odontológico. Ellos básicamente están constituidos por alúmina, circonio, vidrio bioactivo y una cerámica de vidrio con silicato de calcio, que también tiene hidroxiapatita y fosfato de calcio reabsorbibles. Inicialmente, los biocerámicos se comienzan a partir de diferentes artículos y sobre todo basándome en ese artículo que me gusta mucho leer, de la doctora Camilleri, nos habla de que los biocerámicos deben de cumplir unos requisitos muy importantes. Lo más importante es que sea biocompatible en contacto con los tejidos vivos, que tengan una buena interacción con el sistema biológico, que no generen reacciones adversas y que tengan una respuesta fisiológica aceptada. De ahí se comienzan a derivar diferentes tipos de biocerámicos. Tenemos los bioinertes, tenemos los biodegradables y tenemos los bioactivos. Hacemos hincapié en los bioactivos. Los bioactivos son los que a nosotros más nos interesan porque son biocerámicos que no se degradan, pero tienen una interacción continua con el tejido circundante, permitiendo así su reparación o su regeneración. Estos básicamente están compuestos por silicatos dicálcicos y silicatos tricálcicos. Entonces, cuando hablamos de biocerámicos bioactivos, tenemos que hablar de dos
términos importantes. El primero y el pilar fundamental de esto es la biocompatibilidad. Cuando hablamos de biocompatibilidad, es aquel material o que el biocerámico que tiene la capacidad de desempeñarse como un sustrato para que se comience a generar una actividad celular apropiada, para que así se comience a facilitar el sistema de señalización química para que se comience a optimizar la regeneración del tejido. Y así no se provoque ninguna respuesta indeseable, local o sistémica por parte del mismo huésped. ¿Esto por qué está dado? Esto está dado por el fosfato de calcio y por la interacción que tiene con el componente inorgánico de los tejidos duros, que va generando la proliferación de fibroblastos y osteoblastos nuevos. Luego, hablamos del término de bioactividad. El término de bioactividad nos hace mucha referencia a la capacidad que tiene un biomaterial para inducir la respuesta biológica específica que se requiera. Y es aquí donde yo abro comillas, porque nosotros usualmente, cuando conocemos los biocerámicos, comenzamos a utilizar cualquier biocerámico que encontremos en el mercado sin conocer su especificidad y sin saber cuál es su característica primordial hacia lo cual nosotros lo queremos utilizar. Y esto hago hincapié porque más adelante lo vamos a poder entender un poquito más cuando hablemos de las diferentes actividades que se pueden utilizar el biocerámico dependiendo de su sitio de ubicación. También hace referencia a la bioactividad, que es un material que tiene la capacidad que cuando entra en contacto con agua, o sea, cuando se hidrata, va a formar una capa de hidroxiapatita. Y esto se va a llamar biomineralización. En la imagen que ustedes están viendo allí en la diapositiva, pueden observar un esquema gráfico muy bonito de un artículo donde se observa cómo esa capa hidroxiapatita que ustedes observan en la zona de la dentina circunpulpar, cómo se va generando la biomineralización, cómo se va activando esa biomineralización después de generar un proceso de selle en un diente perforado. También podemos observar, y es importante conocer, que la bioactividad de los materiales permiten que el material no sufra cambios cuando este material entra en contacto con el tejido circundante. Y además de eso, pues obviamente la bioactividad está regulada o está dada, ya se sabe y es conocido, por dos compuestos muy importantes de los biocerámicos, que son el silicato tricálcico y el silicato dicálcico. O sea que son dos componentes fundamentales que siempre debe tener un biocerámico. También hablamos de que un material bioactivo tiene una muy buena capacidad de reaccionar con agua. Todo con este fin de generar un fraguado hidráulico. Por eso aquí mismo ya se conocen estos cementos como cementos hidráulicos. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que comiencen a liberar iones de calcio, que son fundamentales para la reparación y son fundamentales para la eliminación de bacterias. Los iones de calcio también entran en reacción con los iones de fosfato. Y esta interacción es muy importante porque nos va a permitir crear o precipitar la capa de apatita superficial para que se estimule la osteopontina. ¿Para qué la osteopontina? La osteopontina es muy importante porque es el primer paso para que se inicie la osteogénesis. La liberación de iones bioactivos también es muy favorable para que se comience a expresar genes que van a inducir a la regeneración y a la autorreparación. Es por eso que muchas casas comerciales, principalmente Ceptodon, nos hablan de que los biocerámicos, o principalmente el biocerámico que ellos manejan, que es Biodentin, es considerado como un sustituto de la dentina. Y obviamente es importante nosotros basarnos en la literatura. En la literatura podemos encontrar muchísimos artículos que nos hacen referencia a la bioactividad y a la biocompatibilidad. En este artículo de la habilidad de la biomineralización del MTA, ¿sí?, nos hablan de que este tipo de materiales tienen una capacidad de liberar iones de calcio y producir precipitados cristalinos tipo apatita cuando están en contacto con fluidos que contienen fosfato. Nos hablan también, nos concluyen que cuando entran en contacto con el tejido conectivo forman dióxido de carbono, al que reacciona con hidróxido de calcio formando cristales de calcita, o sea, carbonatos de calcio, que sirven como un núcleo para su calcificación. La alcalinidad de este medio, cuando se coloca el producto in situ, genera la formación de fibronectina. Y esta fibronectina lo que nos va a hacer es inducir a la formación de colágeno tipo 1 y conjunto a esto es lo que nos va a permitir, cuando se une al calcio, que haya una mineralización.
por eso este artículo, por ejemplo, me gusta mucho mostrarlo porque es un artículo que nos concluye esa actividad de la biomineralización que tiene cuando el uso de un biocerámico cuando se coloca en un sitio específico. Otro artículo de Carlo Prati nos habla que aquí en este artículo se va a evaluar la biomineralización y se hizo en ratones. Esto se colocó el biocerámico en el tejido subcutáneo, ¿sí? En los tubos de dentina llenos de MTA y se observó que hubo una disposición de apatitas sobre las fibrillas de colágeno de la superficie de los tubos de la dentina, siendo los primeros en mostrar que esto ocurre junto como una respuesta a la inflamación aguda. Entonces, obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros colocamos un biocerámico, nos va a ayudar a controlar la respuesta inflamatoria aguda. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando o estamos haciendo terapia pulpar vital, el biocerámico, además de que nos va a ayudar a la regeneración, que nos va a ayudar a la autorreparación, también nos va a permitir regular la respuesta inflamatoria aguda y asimismo poder controlar esa inflamación pulpar que se pueda presentar post-tratamiento. También es conocido en diferentes artículos, como el de Bramente, en el año 2013, nos habla que los biocerámicos tienen una muy buena capacidad antibacteriana. ¿Por qué? Porque es que cuando se ha determinado en diferentes artículos, y sobre todo en este que no nombra muy bien en su introducción, nos hablan de que tras la reacción del precipitado durante el fraguado, este precipitado que se da durante el fraguado se comienza a generar un secuestro de bacterias. Este secuestro de bacterias, ¿sí?, hace que ellas no puedan proliferar. También se ha observado, también se habla de que el fraguado del biocerámico también va a permitir que no haya adhesión bacteriana. Y si no hay adhesión bacteriana, si no hay colonias bacterianas, pues obviamente no va a haber una infección como tal. La reacción de la hidratación también produce que el hidróxido de calcio que se va a producir durante el proceso químico de la separación de todo el biocerámico, cuando se libera el ion de calcio, este hidróxido de calcio va a elevar el pH. Cuando se eleva el pH, el cual va a mantenerse elevado aproximadamente hasta por 30 días, va a mantener los túbulos dentinares libres de bacterias por ese tiempo. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos un muy buen protocolo de la colocación del producto, del biocerámico, en la zona específica, vamos también a controlar ese crecimiento bacteriano. Hablemos un poco de las características físicas de los biocerámicos. Los biocerámicos hoy en día vienen de dos ramas. Vienen los que son cementos de Portland y vienen los que son silicatos tricálcicos y dicálcicos, ya sea de manera sintetizada, producidas en un laboratorio. Deben de tener un radiopacificante, que es muy importante que lo tengan para poderlo distinguir radiográficamente. Deben venir en un medio, ya sea para un premezclado, ya sea para una mezcla con agua, o ya vengan premezclados, y deben de tener algún tipo de aditivo que potencializa mucho más el biocerámico dependiendo del tipo de biocerámico que tenemos y la zona donde lo vayamos a utilizar. Por eso tenemos biocerámicos con aditivos de carbonato cálcico, dióxido de silicio, fosfato cálcico y resina epóxica. En este artículo que ustedes ven en pantalla, de Chivano Ortega, nos habla muy bien o nos define muy bien el mecanismo de acción de un biocerámico. El biocerámico, cuando está en contacto con agua, que está en la dentina, lo primero que se forma es hidróxido de calcio. Esto empieza a generarse luego una disociación iónica. Esta disociación iónica comienza a separar iones de calcio y iones hidroxilo. En ese preciso momento se comienza a subir el pH de la zona, favoreciendo mucho la acción antibacteriana. Inmediatamente después de esto, se comienza a liberar esos iones de calcio que van a ser marcadores proteicos importantísimos para la formación y la mineralización de odontoblastos. Cuando tenemos este producto, se comienza a mineralizar los odontoblastos que tenemos en la zona, y además de eso también empieza la atracción de células madre que nos van a permitir que se diferencien luego en nuevos odontoblastos. Esto hace que haya una reacción también con el CO2 sanguíneo. Cuando reacciona con el CO2 sanguíneo, encontramos que se comienza a formar carbonato cálcico. Esto se llama calcita, lo cual nos va a inducir a lo que llamamos nosotros la fibronectina, que en diferencia, que palabras más, palabras menos, es la formación del tejido duro.
¿Y esto cómo se da? Esto se da a través de un proceso de adhesión y de diferenciación celular, todo guiado o todo dado por la estimulación de la misma fosfatasa alcalina. Dentro de las propiedades físico-químicas de los biocerámicos, tenemos que tienen una capacidad de reaccionar a temperatura ambiente con agua, mediante una reacción de fraguado hidráulico. Y todo esto para que el objetivo final, como ustedes ven en la imagen inferior, se forme una masa sólida. Cuando hablamos del término de fraguado hidráulico, se hace muchísima referencia a que el fraguado hidráulico permite que el material se establezca y se endurezca en ambientes húmedos. Por eso tomó muchísima importancia y muchísima relevancia los silicatos tricálcicos y dicálcicos producidos en el laboratorio, porque ellos vienen, cuando son mezclados para mezcla directa, vienen con una mezcla con ingredientes que le permiten sostenerse o mantenerse ese proceso de fraguado en un mismo sitio y sea resistente al lavado. Porque lo que teníamos nosotros anteriormente con el MTA era que, como no era tan resistente al lavado, se perdía esa capacidad de fraguado hidráulico y no permitía que el material endureciera adecuadamente y quedaran fisuras o quedaran grietas que terminaban formando o que terminaban generando una filtración que posteriormente crean un fracaso. Estos materiales son hidrófilos e higroscópicos. Esto es una gran ventaja para el uso odontológico porque nosotros trabajamos sobre ambientes húmedos o en la misma sangre. También hablamos también de propiedades físico-químicas de esos materiales hidrofílicos que son capaces de utilizar agua, captar esa misma agua que está en el túbulo dentinario para que se hidrate a sí mismo. Y cuando se hidrata, pues obviamente se comienza a formar un gel de silicato de calcio o un hidrogel que al final de cuentas es importante para la liberación o para la formación del hidróxido de calcio. También entre sus propiedades físico-químicas tenemos los iones de fosfato, que están presentes cuando reaccionan con el hidróxido de calcio. Todo esto, ¿para qué es importante? Porque esta interacción o esta reacción química que se da entre los iones de fosfato y el hidróxido de calcio permiten un precipitado de hidroxiapatita, que está justamente dada o que se genera básicamente en la interfase entre la dentina y el material biocerámico y el agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque este precipitado de hidroxiapatita es el que nos va a permitir esa unión perfecta entre el material y la dentina cuando lo estamos colocando en sitio. Cuando utilizamos un biocerámico al interior de un canal, o sea, con material de relleno endodóntico, también, sabiendo de todo lo que les he acabado de decir, de todas sus cualidades físico-químicas, este cemento nos permite mejorar el sellado. ¿Por qué? Porque hay una disposición de esos fosfatos de calcio en la misma interfase con los mismos túbulos dentinarios. Entonces, no va a quedar ningún tipo de espacio, ningún tipo de situación que se pueda presentar para una filtración posterior que nos pueda generar un fracaso en el tratamiento de conductos. Entonces, en resumidas cuentas, las propiedades físico-químicas de un biocerámico son cuatro aproximadamente o 5 aproximadamente. Tenemos la primera, que es la fuerza de unión, ¿sí? Que son valores para selladores biocerámicos en canales húmedos, que está dada o regulada más o menos de aproximadamente 1.8 megapascales, y en canales secos de 3 megapascales. Su radiopacidad, que es mucho mayor, un espesor aproximadamente de 3 milímetros, su solubilidad, que es menor del 3%, y su tiempo de fraguado, que es muchísimo menor, que está en promedio entre 9 a 40 minutos, dependiendo del material que vayamos a utilizar. También tiene una estabilidad dimensional, que quiere decir que no presenta contracción, sino que experimenta una ligera expansión durante el fraguado. Y esto es muy importante, esta expansión, porque la expansión nos va a disminuir la filtración posterior al colocar el material. La fluidez, eso es muy interesante porque este material está asociado a que cuando es colocado in situ tiene una fluidez aproximadamente, por su tamaño de la partícula, que es de aproximadamente 2 micras, permite que se tenga una fluidez adecuada y permita que se mantenga siempre en la zona que lo requerimos. Su pH alcalino alto, que es superior a 12.4 durante las primeras 24 horas y que posteriormente se mantiene alcalino, desciende progresivamente hasta el día 28. Entonces estamos hablando, tenemos 30 días de una situación antibacteriana a la hora de colocar el producto. Y su resistencia a la fractura. ¿Por qué? Porque es que se habla que este material tiene una integridad muy parecida a la dentina por la resistencia a la compresión y a la flexión, que es muchísimo superior comparado con otros materiales, ya sea como el ionómero de vidrio o la misma resina. Entonces, en este artículo de Biodentin
¿sí?, que les traigo aquí a mostrar, nos hablan de dos puntos muy importantes y muy relevantes. El primero es que en este artículo nos hablan de que si observa la disposición de minerales en la interfase dentina-cemento, o sea, en la capa interfacial. Y esto también se da al interior de los mismos túbulos dentinales. Entonces, obviamente, se plantea la teoría de que los iones de calcio liberados por los biocerámicos tienen una reacción muy importante con los iones de fosfato que están disponibles a través de todo el flujo del tejido, del fluido del tejido. Y obviamente esto, cuando están en contacto con un tejido calcificado, también pueden formar una adhesión química. ¿Esto qué quiere decir? Que este material también tiene una muy buena adhesión con un material tipo resina cuando se va a restaurar. Aquí en esta tabla del artículo de Radwan nos hablan de que Biodentin, comparado con MTA y comparado con el ionómero de vidrio, tiene una mejor fuerza compresiva en tiempo. Esto quiere decir que durante el proceso de fraguado, cuando comienza a fraguar el producto, se mantiene esa fuerza compresiva y no se pierde, a comparación de otros productos como el ionómero de vidrio y el MTA, que a través del tiempo se comienza a perder esa fuerza compresiva. En esta otra diagrama de flujo podemos observar, de barras, podemos observar en el artículo de Radwan del año 2019, comparar MTA, ionómero de vidrio, dentina humana y Biodentin, y se observa que el comportamiento después de 28 días del biocerámico en este ejercicio Biodentin y la dentina humana es aproximadamente el mismo, alrededor de los 300 megapascales. Entonces, eso quiere decir que el biocerámico comparado con la dentina humana tiene una fuerza compresiva muy similar después de 28 días. Es por esto que uno puede considerar el biocerámico como un sustituto de la dentina. ¿Y para qué sirven los biocerámicos? Los biocerámicos sirven para muchísimas cosas, para manejo de perforaciones, para reabsorciones, obturaciones retrógradas, apexogénesis, tapones apicales, pulpotomías, recubrimientos pulpares, o sea, terapias pulpares vitales, sellados para aclaramiento y el más interesante término, que es la revascularización. Camilleri, en el año 2020, saca un artículo y nos muestra que los biocerámicos deben ser clasificados en 5 tipos. El primer tipo es el cemento de Portland original, que en la década de los 90 sale solamente con una mezcla con agua. Luego tenemos el tipo 2, que es un cemento de Portland modificado, porque ya tiene un radiopacificante, como el óxido de bismuto, tiene aditivos y viene para mezcla con agua. Luego sale un tipo 3, o se considera un biocerámico tipo 3, y ella lo pone en comillas, o lo pone entredicho, porque este biocerámico tipo 3 es aquel biocerámico que viene compuesto con cemento de Portland, pero viene con un aditivo a base de resina. Y esto ella lo considera como un pseudo biocerámico, ya que se ha comprobado que este problema, esta matriz de resina hidrófila fotocurable, es discutible en su reacción físico-química para la regeneración o la reparación de tejido. Luego, clasifica los tipo 4 como ya silicatos dicálcicos y tricálcicos producidos de manera sintética, que vienen con un radiopacificante, vienen con aditivos y vienen para mezcla con agua. Y tenemos los tipo 5, que ya son aquellos que no utilizan agua, sino que ya vienen premezclados, que contienen radiopacificantes y también contienen aditivos. En el mismo artículo que les he venido mostrando, nos hablan que los silicatos tricálcicos sintéticos comparados con el MTA, porque aquí ya empieza uno como a utilizar el gold estándar que tenemos, que es el MTA, de la época de los 90 con el doctor Abinellar, se habla de que tienen las mismas aplicaciones clínicas, las mismas aplicaciones clínicas, y que tiene una muy buena biocompatibilidad, el uno y el otro, que es exactamente lo mismo, pero que ya en sus características de proceso de fraguado, en sus características de manejo, en sus características de pigmentación del diente y en las características más importantes para mí, que es el sellado efectivo contra la filtración bacteriana, es muchísimo mejor el uso de biocerámicos con silicatos tricálcicos y dicálcicos de manera sintética. Entonces nos hablan de que los biocerámicos tipo 2, tipo 4, tipo 5, tienen una biocompatibilidad.
perfecto, pero que los tipo 4 y los tipo 5 son de biocompatibilidad absoluta. Además de esto, este material, estos biocerámicos tipo 4 y tipo 5 tienen osteoconductividad. Y la osteoconductividad es la capacidad para que haya un sellado hermético de manera muy eficaz para que asimismo se forme un enlace químico adecuado con la dentina y así se produzca una situación que permita que no haya solubilidad ante la presencia de fluidos. Que ustedes, si se acuerdan, pues cuando los que hemos utilizado MTA saben, cuando usamos el MTA, entra en contacto con fluido, ese se comienza a perder, se comienza a lavar y va a quedar una consistencia muy débil, el cual a veces nos generaba filtraciones y fracasos, sobre todo en las técnicas quirúrgicas apicales. Además de eso, pues también es de muy fácil manejo por sus características y por los aditivos que le agregan a este tipo de biocerámicos. Y esto hace, obviamente, que facilite mucho más el uso para diferentes procedimientos. Ahora, discutiendo un poco acerca de los biocerámicos tipo 3, ¿sí? Que son aquellos que usan resina como complemento, que tienen como aditivo resina, nos hablan que el Teracal, que es la marca comercial de Visco, como tal que sale con este producto utilizando resina epóxica dentro de sus aditivos, se habla en este artículo de que este tipo de biocerámicos conducen a una extensa inflamación en la pulpa. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando ustedes colocan el biocerámico tipo Teracal en la zona para el recubrimiento pulpar, y lo hacen el proceso de polimerización, se genera un lixiviado de monómeros. Y este lixiviado de monómeros hace que no haya una formación de dentina adecuada. Además de eso, también se ha demostrado en diferentes situaciones, en esta revisión sistemática lo nombran, que hay una disminución en el proceso de mineralización. Y eso está dado ¿por qué? Porque cuando se polimeriza el producto, hay una ausencia en un 40 a 60% en la liberación o la formación de hidróxido de calcio. Además, también se habla que estos monómeros, estos lixiviados de monómeros, inhiben la secreción de cialoproteínas dentinarias, también de osteonectina, que interfieren básicamente en el proceso de mineralización. Es por eso que Camilleri lo considera un pseudobiocerámico. Entonces, en este artículo concluyen que el Teracal, porque contiene resina epóxica, no puede ser o no podría ser utilizado como un material adecuado para un recubrimiento pulpar directo. Sí se recomienda su uso o su uso es muy aplicativo para barreras indirectas o para bases intermedias. Cuando hablamos del uso de los biocerámicos, tenemos que dividirlo en 3 grandes grupos. ¿Por qué es importante esto? Porque los biocerámicos no todos cumplen con las mismas características físico-químicas para el sitio el cual lo vamos a disponer. Tenemos los intracoronales, tenemos los intrarradiculares y tenemos los extrarradiculares. Los intracoronales, perdón, son para aquellas situaciones o aquellos momentos clínicos donde necesitamos hacer un recubrimiento pulpar, donde necesitamos hacer una pulpotomía o donde vamos a acudir a la endodoncia regenerativa. Los intrarradiculares es cuando vamos a trabajar con técnicas para sellador de conductos, o sea, para tratamientos convencionales de conductos, y vamos a utilizar también como tapón apical. Y los extrarradiculares cuando vamos a trabajar sellos de perforaciones para la retroobturación o para manejo de reabsorción externa. Y Camilleri en su artículo del 2020, donde los clasifica, la clasificación de los instrumentos hidráulicos los clasifica muy bien en odontología, no lo especifica perfectamente porque se ha demostrado en la literatura de que no todos los biocerámicos pueden ser usados en las mismas características clínicas que nos puedan presentar. Por eso en el mercado tenemos diferente variedad de productos y también tenemos pues, los clasificados en tipo 5 o tipo 4, que dependiendo de esa clasificación, así mismo nosotros vamos a poder determinar hacia dónde lo vamos a utilizar. ¿Y esto por qué está dado? Porque Son, en un artículo donde nos habla in vitro de la biocompatibilidad y la bioactividad de los biocerámicos en endodoncia, en el año 2021 nos habla de que un biocerámico específicamente, dependiendo del sitio donde se coloque, asimismo debe estimular diferentes tipos de células. Y células y factores de crecimiento que nos permitan la estimulación de dentina reparativa, nos permitan la estimulación de cemento, nos permiten la estimulación de osteoblastos,
nos permitan la estimulación de macrófagos y monocitos cuando tenemos un proceso de inflamación. Entonces, hablemos primero de uso coronal. Cuando hablamos de uso coronal, que estamos hablando de RPI, RPD, que son recubrimientos pulpares directos e indirectos, cuando hablamos de pulpotomías o barreras endodónticas regenerativas, o sea, para hacer endodoncia regenerativa, en la revascularización, necesitamos un producto, necesitamos un biocerámico que tenga como característica fundamental la liberación de iones de calcio. ¿Por qué? Porque este papel es muy importante, ya que como estamos trabajando sobre pulpa vital, necesitamos que haya una muy buena, que tenga una muy buena característica antibacteriana por un muy buen tiempo. Entonces, Sanz nos habla de que el material más idóneo, debido al tiempo de fraguado, debido a la dureza superficial que nos da, debido a la estabilidad del color que tiene, debido a que es un cemento que nos permite una mayor tasa inicial de liberación de iones de calcio comparado con otros materiales muy similares, el más idóneo, más utilizado en el momento, lo que más se recomienda utilizar es Biodentin. ¿Y todo esto por qué? Porque el producto como tal, cuando es colocado en la zona específica, nos permite controlar muy bien la actividad antibacteriana hasta por 28 días y además de eso nos va a permitir la estimulación de células madre que nos permitan la diferenciación odontoblástica para la formación de una nueva dentina o una dentina reparativa. Y de aquí sale esta premisa. La premisa que para mí es muy importante y que yo hoy en día es eje fundamental en mis procedimientos endodónticos, que donde yo siempre pienso, el mejor procedimiento endodóntico que vamos a realizar nosotros siempre debe ser encaminado, siempre debe estar dirigido hacia mantener la vitalidad pulpar. Entonces, varios artículos nos hablan de que los materiales para el manejo intracoronal pues deben tener una muy buena biocompatibilidad y una muy buena bioactividad. Promover las células madre, como lo acabo de decir, para que haya una buena cicatrización del tejido. Entonces, en este caso, pues debemos buscar que haya una muy buena participación de la liberación de iones de calcio, de la liberación de los iones de calcio para que haya un precipitado de tejido mineralizado. Y esto nos permita que haya o se mantenga la preservación de la vitalidad pulpar. Todo con el fin de mantener la capa de odontoblastos íntegra y así se produzca una neovascularización. En este artículo nos hablan de un protocolo estandarizado porque pues a raíz de toda esta situación se comienzan a generar muchos tipos de protocolos para el manejo de la terapia pulpar vital, específicamente en los recubrimientos pulpares directos e indirectos. Este artículo me gustó de Liu porque en ese artículo pues nos hablan de un biocerámico como el iRoot BP Plus, el cual tiene una muy buena biocompatibilidad, que es muy parecido en sus características a Biodentin, lo cual nos permite una muy buena proliferación de células de la pulpa dental y la formación de un puente de dentina reparadora. Y en este artículo nos dan muy bien desmenuzado el protocolo que debemos nosotros seguir para un manejo de recubrimiento pulpar directo o indirecto. Donde nos hablan que lo más importante es la exposición pulpar, hacerla bajo aislamiento y con una fresa estéril. Y sobre todo, mantener la evaluación minuciosa de esa exposición pulpar. ¿Qué quiere decir esto? La exposición pulpar, cuando está dada y se genera, y hay una situación inflamatoria, entonces cuando ustedes hacen hemostasia con una gasa estéril con presión impregnada con solución salina, esta hemostasia debe de controlarse más o menos entre 1 y 3 minutos. Ustedes retiran esta gasa y deben de observar que ya no hay ningún tipo de sangrado. En ese preciso momento es cuando ya tomamos la decisión nosotros de empezar el proceso de la colocación del biocerámico. Si llega a suceder que hacemos la hemostasia y no para de sangrar, debemos nosotros ya ahora sí intervenir esa zona de pulpa inflamada afectada. El doctor Ricucci nos habla de que la pulpa inflamada se va generando por zonas o por capas. Entonces, por eso él, en muchos artículos de literatura, vamos a ver más adelante, nos habla de que la pulpitis irreversible sintomática puede estar segmentada, puede estar subdividida, ¿sí? Puede estar subdividida por estadios. Hablamos de un estadio 1, donde está totalmente, donde hay una inflamación localizada puntual en la zona de la cámara pulpar.
El estadio 2, cuando hablamos que hay una inflamación ya que abarca toda la cámara pulpar, y el estadio 3, que ya se habla de una inflamación pulpar irreversible, donde ya está comprometida tanto la pulpa coronal como la pulpa radicular. Entonces, nos hablan de que cuando tenemos inflamación pulpar en estadios 1 o en estadios 2, podríamos nosotros emplear una técnica de terapia pulpar vital para nosotros mantener el resto de tejido pulpar sano y que esto está mediado o esto puede estar guiado u orientado por la colocación de un biocerámico. En este caso, entonces, nos hablan de que cuando conseguimos esa hemostasia, procedemos a la técnica. Entonces, si no podemos hacerlo, pues ya pasamos a intentar implementar técnicas de pulpotomías parciales. Una vez tengamos esto totalmente listo, el artículo nos habla de lavar la cavidad con hipoclorito de sodio al 2% muy suavemente, y habla muy suavemente, es impregnar una gasa y lavar la zona alrededor de la exposición muy suavemente con hipoclorito de sodio. Y aquí es donde uno entra como a preguntarse por qué el artículo recomienda utilizar hipoclorito de sodio. Pues lo recomienda porque en este artículo habla de que el hipoclorito de sodio unido con el biocerámico tienen un efecto kamikaze contra la actividad bacteriana. Y esto obviamente nos permite a nosotros controlar mucho más el factor más importante de una reparación o de un mantenimiento de una pulpa vital, que es una zona libre de bacterias. El material se debe de disponer en el sitio, se coloca en el sitio con una capa aproximadamente de 1 a 2 milímetros y procedemos a la restauración. Aquí abro un paréntesis. Cuando hablan de restauración, es muy importante entender que la restauración debe de ser definitiva. Ahora, hay un problema muy grave que se han ido presentando con el uso del Biodentic, que es el material más recomendado y que tenemos más accesibilidad en este momento nosotros en Latinoamérica al mercado, y es un producto que tiene una situación de adhesión durante sus primeras 24 a 48 horas con la resina. ¿Y por qué? Porque se ha comprobado en diferentes artículos de operatoria o de odontología restaurativa que la adhesión que se da entre el biocerámico y la resina no es la más adecuada cuando solamente ha pasado más o menos unas 24 a 48 horas. Por eso, este artículo recomienda y nos habla de la utilización de una base intermedia que nos permita mejorar esta unión con la restauración. Y ellos lo hablan porque es muy importante el sello definitivo de la zona afectada. En este caso, y como lo vimos anteriormente en otros artículos, se puede recomendar el uso del Teracal, ya que es una barrera intermedia muy buena por su rápido proceso de mineralización debido a la polimerización que se le da durante su proceso ya de fraguado definitivo. Entonces, una vez se coloca el producto, encima de este sí se puede aplicar las técnicas adhesivas convencionales y vamos a obtener una muy buena restauración. Ahora, si tenemos dudas del procedimiento, tenemos dudas de nuestro diagnóstico, no sabemos si el paciente va a mejorar o no, se le puede dar 48 horas de espera al paciente y se hace un efecto bulk completo con el biocerámico y asimismo se envía para su casa con la restauración temporal dada, y a las 48 horas después se cita nuevamente al paciente, se elimina solamente la capa superficial del producto biocerámico, se deja los 2 milímetros de espesor del biocerámico y encima de este ya se puede hacer la restauración sin ningún tipo de inconveniente, porque ya después de 48 horas sí va a lograrse una adhesión adecuada entre la resina y el material biocerámico. En este artículo, por ejemplo, nos muestran algo muy interesante. Nos hablan de un recubrimiento pulpar directo utilizando MTA, iRoot, que es muy parecido a Biodentic, y un diente sin utilizar ningún tipo de producto. Como ustedes pueden ver en la imagen azul, en la imagen 3, en la imagen D, E y F, pueden observar en la primera imagen pues un infiltrado inflamatorio grandísimo, una cantidad de células inflamatorias, no formación de tejido dentinario reparativo. En la imagen número 2 vemos dentina reparativa de manera desorganizada, vemos aún todavía células inflamatorias en la zona, y en la imagen número 3, en la F3, observamos una dentina reparativa mucho más organizada, mucho más condensada y sobre todo una disminución muy significativa de células inflamatorias. Esto quiere decir que un biocerámico de generación 4 o generación 5, en este caso utilizó la generación 4, tiene la capacidad de permitirnos que ese tejido inflamado sea controlado muy rápidamente.
Aquí también, en este artículo, en esa revisión sistemática de las diferentes biocerámicos para la utilización de diferentes técnicas de recubrimiento pulpar directo, nos hablan de que tanto el MTA como Biodentin son biocerámicos efectivos para el recubrimiento pulpar directo, comparados con otros biocerámicos. Entonces, con este artículo me baso para decirles que el mejor biocerámico para la terapia pulpar vital de recubrimientos pulpares es aquel biocerámico que permite o que se da su mezcla a través de agua, o sea, que no vienen premezclados. En este ejercicio, pues obviamente el que más tenemos nosotros aquí en este caso en Colombia es Biodentin. En este otro diagrama podemos observar cómo en una pulpotomía, ya prácticamente una pulpotomía en un recubrimiento pulpar directo, expuesto completamente a una situación pulpar, podemos observar que cuando utilizamos un biocerámico, inmediatamente al colocarlo, ¿sí? Después de una semana, hacemos el control, y miren aquí cómo se observa en esta imagen tan bonita, cómo se observa el control o la disminución potencializada en una semana de células inflamatorias. Y a mí me gusta mucho ver esta imagen porque aquí me doy cuenta de que en un tejido pulpar inflamado, irreversible, sintomático, en estadio 1 o en estadio 2, podemos nosotros generar una disminución muy considerable de la inflamación en una semana, permitiendo que el tejido pulpar restante cicatrice y se mantenga vital. Dentro de mi clínica lo he podido evidenciar y lo he podido vivir. Aquí tenemos un caso de un paciente con una restauración desadaptada, el cual llega a consulta con una sintomatología, el paciente presenta dolor. El dolor a cambios térmicos, dolores esporádicos, el cual es controlado o mediado por el uso o la ingesta de medicamentos orales. Se hace el diagnóstico y se determina que tiene una pulpitis irreversible sintomática, y cuando se hace la eliminación del tejido y la restauración defectuosa, se expone la zona pulpar afectada. Se hace control con hemostasia y se observa que la hemostasia es totalmente controlada en la zona expuesta. Por ende, se decide hacer un recubrimiento pulpar y se hace una nueva restauración. Y al cabo de 2 años, el paciente se continúa en controles y se observa un diente sin ningún tipo de respuesta negativa y sin ningún tipo de sintomatología. O sea que este paciente que tenía una pulpitis irreversible sintomática, considero yo en estadio 1, se hizo el procedimiento, se hizo el proceso, y después de los controles se observa que ya el tejido restante está totalmente desinflamado. Y tenemos otra situación clínica de una exposición pulpar por una restauración profunda con caries. Se hace el recubrimiento pulpar. En este caso, se hizo necesario la eliminación de todo el cuerno pulpar de la zona afectada, y después de 18 meses se observa cómo ese diente ya no tiene sintomatología y es un paciente que el tejido pulpar restante continúa sano o está sano. Aquí muestro el protocolo que yo utilizo para la colocación del biocerámico en un recubrimiento pulpar de manera directa o indirecta, donde el biocerámico no me voy más de espesor de 1.5 a 2 milímetros de espesor. De ahí trato de no pasarme para evitar esa contractura que se pueda generar. Y posteriormente a esto, si requiero restaurarlo inmediatamente, utilizo una barrera intermedia, como es, por ejemplo, el uso del Teracal. También se podría utilizar ionómero de vidrio y ya encima realizar la restauración definitiva. Si no estoy muy convencido de mi diagnóstico y de mi proceso que estoy generando en ese tipo de tratamiento, pues hago una reconstrucción en bulk temporal con el mismo biocerámico y espero 48 horas a ver el proceso de evolución del paciente, y así mismo ya luego hago la restauración definitiva. Entonces miremos este caso. Es un caso donde se hizo un recubrimiento pulpar directo por una exposición accidental, donde se hace la colocación del producto biocerámico, y ustedes pueden observar que después de 24 meses el paciente continúa totalmente asintomático y no presenta ningún tipo de cambio a nivel de la cámara pulpar. Ahora hablemos un poco de ese artículo del doctor Ricucci, que es muy interesante, el año 2019, donde nos habla de qué tipo de respuesta histológica tiene la pulpa o los tejidos periapicales cuando se utiliza un biocerámico, sobre todo específicamente un biocerámico que tenga silicato tricálcico y dicálcico. Se manejaron 3 casos distintos.
En el primer caso se hace una pulpotomía. En el segundo caso se hace un retratamiento ortógrado. Y en el tercer caso se hace una cirugía apical. Después de esto se hace un seguimiento a los casos y se hace la extracción de los dientes, ¿sí? Después de pasar 34 días, 7 semanas y 20 meses, respectivamente. Todos estos dientes fueron evaluados o fueron usados o fueron tratados o fueron manejados en dientes que tenían problemas periodontales y que estaban indicados su exodoncia. Entonces el doctor Ricucci a estos pacientes les hizo el procedimiento indicado que quiso hacer dependiendo de la situación clínica y asimismo hizo la observación después de 34 días, 7 semanas o 20 meses. Y en esta situación, en esta evaluación de hasta 20 meses, se pudo evaluar o se pudo determinar que todos los casos que se manejaron con biocerámicos, silicatos dicálcicos y tricálcicos tenían una muy alta biocompatibilidad y una muy alta bioactividad. Y obviamente esto quiere decir que estos productos permiten potencializar o mejorar la tasa de éxito de este tipo de tratamientos que nosotros ejercemos en endodoncia. Ricucci, por ejemplo, aquí nos muestra en este mismo artículo cómo hizo la pulpotomía parcial. Y lo traigo porque pues, muchas veces nosotros decimos qué tipo de protocolo debo manejar yo para una pulpotomía parcial. Y aquí yo extraje este protocolo, el cual es el que yo actualmente manejo en mi clínica odontológica. Nosotros siempre él recomienda primero hacer un aislamiento absoluto, lavar la zona muy bien con agua oxigenada al 30% y con hipoclorito de sodio al 1% y con una fresa diamante estéril bajo mucha irrigación, empezar a eliminar toda la zona afectada cariosa, toda la zona afectada de tejido restaurativo o todo lo que queramos eliminar que nos esté generando un acceso o entrada de bacterias. Posteriormente a esto, cuando ya se da la exposición pulpar, y determinamos que necesitamos de la pulpotomía parcial porque definitivamente hay una inflamación mucho más grande que compromete ya toda la cámara pulpar, esto quiere decir un estadio número 2, entonces allí ya entramos nosotros a eliminar esa zona afectada. Él específicamente dice eliminar 2 milímetros de pulpa en este protocolo, pero en otro artículo posterior a este nos dice que se debe de eliminar la pulpa hasta cuando ya pare o cuando ya se termine su inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Uno elimina una porción de pulpa, 1 milímetro de pulpa, hace control de hemostasia, retira la gasa y observa que ya se detenga esa inflamación. Si no se detiene la inflamación, seguimos haciendo la eliminación de este tejido inflamado y nos detenemos hasta el momento que ya totalmente se detenga la inflamación. Si seguimos avanzando y no se detiene la inflamación y ya llegamos a la entrada del conducto, ¿esto qué significa? Que ya tenemos que pensar en la pulpectomía completa y ya pensar en el tratamiento convencional de conductos. Una vez logremos esta hemostasia, hacemos un lavado muy suave, yo les recomiendo un lavado muy suave con hipoclorito de sodio al 1% alrededor de la zona afectada sin tocar la pulpa, obviamente. Y eso por lo que les acabo de explicar anteriormente, la interacción que tiene el biocerámico con el hipoclorito de sodio para el efecto kamikaze antibacteriano. Lo importante es no hacer presión mucha sobre ya el tejido ya expuesto. Ya una vez controlemos la hemostasia, no hacemos mucha presión. Y en varios artículos entran en discusión si lavar o no con clorhexidina. A mí particularmente no me gusta porque la clorhexidina pues, nos tiende a pigmentar. Entonces, ¿yo qué prefiero? Yo prefiero definitivamente en mi casuística utilizar láser. Yo tengo láser de diodo y yo con el láser de diodo lo que hago es limpiar la zona expuesta. Una vez tenga esto listo, lo que voy a hacer es la colocación del biocerámico y posteriormente la restauración. Y miren, en esta fotografía histológicas, cómo se observan células inflamatorias ausentes debajo de la barrera calcificada, donde se colocó el biocerámico. Cómo se observan capas de odontoblastos intactos en las áreas de la pared de la cámara pulpar. Y cómo se observa en el final de la imagen una barrera calcificada formada adyacente a la dentina terciaria. ¿Esto qué quiere decir? Que un biocerámico bien seleccionado, en este caso ustedes saben, biocerámico mezclado en agua, el más utilizado pues por nuestro mercado, Biodenti, va a ser muy bueno y muy útil
para este tipo de casos donde requerimos hacer una pulpotomía o un recubrimiento pulpar directo. Anteriormente había muchos dilemas y había muchos paradigmas sobre las técnicas de las pulpotomías. ¿Por qué? Porque las pulpotomías estaban muy ligadas, estaban muy condicionadas hacia los dientes temporales. Entonces, ahí empieza la ruptura de muchos paradigmas que nosotros teníamos anteriormente. ¿Qué tipo de pulpotomía voy a hacer? Una pulpotomía de preservación, que era cuando utilizábamos nosotros hemostáticos o glutaraldehídos, que eso lo que generaba era conservar una vitalidad, pero no había reparación. Esto al final de cuentas que generaba posteriormente una necrosis pulpar o una degeneración pulpar calcificante progresiva crónica. También se hablaba de la desvitalización, que era hacer una momificación del tejido vital, y ahí es donde más nos hemos quedado nosotros, donde trabajamos con el formocresol, que es el producto químico más utilizado, porque lo que va a hacer es que este producto va a mantener momificada la pulpa sin crear ningún tipo de alteración o interacción. Pero ya se sabe que el formocresol pues, es muy tóxico, por eso ya en muchos países, en México, en Estados Unidos, de pronto en Centroamérica, aquí en Colombia todavía no, ya el uso de formocresol está totalmente prohibido, porque ya se sabe pues, que tiene muchas situaciones adversas que pueden afectar no solamente el diente como tal, sino ya la integridad del paciente. Entonces, se habla de la técnica de remineralización, donde hablamos de que hay un producto, que es el biocerámico, que nos permite estimular la pulpa para formar dentina reparativa y mantener la vitalidad pulpar. En este caso, que le estoy mostrando a continuación, es un caso que me llega a consulta porque el paciente sufre un trauma, sufre una fractura complicada de corona, donde se maneja el protocolo de la colocación del biocerámico, donde, miren ustedes en la imagen, donde está sangrando la pulpa, se logra hacer la hemostasia muy bien, se hace la colocación del producto, en este caso se deja en bulk por 48 horas esperando la evolución del paciente y después se hace la restauración. El paciente después del año asiste a controles, bueno, a controles periódicos, aquí mostramos el control a un año y se observa el diente totalmente asintomático y todavía con respuesta pulpar vital. Y después de 2 años, igual, de la misma condición, se observa el diente vital, ¿sí? Y no se observa ningún tipo de cambios a nivel de la cámara pulpar, a nivel del conducto radicular. En este otro caso también se hace una pulpotomía parcial en este paciente donde tiene unas caries muy extensas a nivel distal de ese molar, se hace la remoción completa de la caries, se hace la pulpotomía parcial, se logra controlar, que es lo más importante en esta técnica, controlar la hemorragia con la gasa estéril, y una vez esto se controla, se hace la colocación del biocerámico, se deja por 48 horas y después se hace seguimiento. Y aquí les muestro el paciente después de 12 meses, donde se observa ya el paciente restaurado y totalmente asintomático. Ahora, desde el año de 1960, Osby, ¿sí?, nos habla acerca de la regeneración pulpar. El doctor Osby saca un artículo muy interesante en esa época donde hace un estudio en dientes de humanos y dientes de animales, donde nos habla de que en esos dientes hace la provocación de un sangrado dentro del conducto y obtura la zona coronal con gutapercha y una pasta a base de cloropercha. Luego de esto investiga y hace la lectura de estos dientes posteriormente a su tratamiento y observa la formación completa de un coágulo de sangre. Y este coágulo de sangre comienza a observar que va siendo reemplazado por tejido conjuntivo fibroso. Y ahí es donde él habla la posibilidad de que se genere o que se pueda dar una regeneración pulpar o una reparación pulpar. Entonces, en este término de ideas, después de tantos años, después de tantos ires y venires, después de tanta concentración en la endodoncia en la década de los 70, de los 80 y de los 90, donde se concentran directamente, toda la comunidad endodóntica se concentra en la técnica de preparación químico-mecánica, en la técnica de irrigación, en los cementos para la obturación, en la técnica de obturación. Se comienza luego a cambiar el paradigma, se comienza luego a alzar la cabeza y mirar hacia atrás y a observar ese artículo de Osby y se comienza a hablar acerca de 2 términos importantes. Y esto está dado, y esto se comenzó a dar, valga la redundancia, gracias al advenimiento de los biocerámicos. Cuando el doctor Toravinellar nos habla de los biocerámicos, inmediatamente ahí se empieza a observar o se empieza a hablar o investigar acerca de los conceptos de regeneración o reparación. Cuando hablamos de regeneración, básicamente estamos hablando de que el tejido pulpar
básicamente guiado por un producto, tiene la capacidad de estimularse para ayudar a la formación o a la continuación del selle apical. Esto es lo que llamamos nosotros como la apexogénesis. Y tenemos la reparación, que es cuando estamos nosotros hablando de un nuevo tejido que está dado por tres grandes cosas. Uno, el hueso. Dos, el ligamento periodontal. Y tres, las células de la papila o en la zona de la vaina epitelial de Herwin. Estos tres factores que se unen entre sí y van dentro del conducto nos permiten la creación de un tejido que es un tejido reparativo que es muy similar a la pulpa dental, pero que no viene siendo la misma pulpa. Entonces, para ser más específicos con lo que les acabo de decir, la doctora Patricia Becerra y el doctor Domenico Recucci, la Patricia Becerra colombiana, que ha investigado muchísimo el término de revascularización y sus técnicas y todo lo que genera este tipo de situación clínica, nos habla en su estudio de que el tejido que se encuentra dentro del conducto es un tejido conectivo fibroso, que es muy similar al ligamento periodontal y al tejido duro. Entonces, que tenía componentes de hueso, cemento y ligamento periodontal. Y es donde yo les hablo a ustedes ahorita de los tres componentes importantes que tienen cuando se genera una revitalización o una revascularización. En ese otro artículo de Kabler nos hablan de que los silicatos de calcio hidráulicos hoy en día son los materiales de elección para permitir la revitalización. Y esos cementos hidráulicos a base de silicatos dicálcicos y tricálcicos son fundamentales, muchísimo más que el mismo MTA. También, que es muy importante a la hora de nosotros hacer un proceso de revitalización o regeneración pulpar, utilizar materiales que no pigmenten el diente. Infortunadamente, el MTA, comparado con el biocerámico tipo 4, que es el mezclado con agua, este material tiene una injerencia nula de pigmentación, a diferencia del MTA, que nos genera cierto grado de pigmentación, así sea el mismo MTA blanco, por la composición que tiene y porque tiene obviamente metales pesados en su caracterización química, y porque también algunos materiales que tienen MTA tienen el óxido de bismuto que genera cambios de color. También nos habla que es importante para hacer una revitalización contemplar muy bien la técnica con la cual yo voy a irrigar y con qué elementos químicos yo voy a irrigar y qué tipo de pasta yo voy a dejar para manejar la primera fase de desinfección, ya que se ha demostrado que el hepta, la clorhexidina y la pasta triantibiótica tiene cierto grado de problema para la adhesión dentinal del nuevo tejido que se está formando. En cambio, el uso de hipoclorito e hidróxido de calcio no genera ningún tipo de interacción durante la adhesión. Entonces, hoy en día se está determinando que antes de pensar en un caso de apexificación, podemos nosotros intentar hacer una revitalización para permitir un buen desarrollo de la raíz. Entonces, en el 2013 y en el 2016, la Sociedad Americana de Endodoncia en el 13 y en el 16, la Sociedad Europea de Endodoncia sacan un protocolo para la realización de este tipo de técnicas, donde nos hablan que debemos de hacer 2 sesiones diferentes en nuestro paciente. En la primera sesión, lo que vamos a hacer es centrarnos básicamente en la desinfección del conducto. Es importante hoy en día la técnica o utilizar para el manejo de este tipo de situación clínica la no utilización de pasta antibiótica o la utilización de hidróxido de calcio. Eso ya es algo que queda a manera de discusión para ustedes y a la revisión literaria. A mí particularmente, basándome en la revisión literaria que yo he hecho y lo que yo he podido investigar en la universidad, hemos determinado que el hidróxido de calcio es muchísimo mejor debido a que nos permite una mejor adhesión y que hemos tenido mayor tasa de éxito a la hora de lograr la unión entre el coágulo de sangre y el biocerámico. Por eso, en mi caso, yo utilizo el hidróxido de calcio. Ahora, el hidróxido de calcio yo lo utilizo mezclándolo, ¿sí?, con un producto que contenga 2 cosas importantes para mí. Uno, que tenga un líquido que tenga un antibiótico,
¿sí? Y dos, el líquido que contenga un corticoesteroide. En este caso, lo que yo más uso, lo que yo estoy manejando actualmente aquí, es la combinación de unas gotas oftálmicas, que vienen estériles, que vienen con un antibiótico, con un corticoesteroide, y lo mezclo con el hidróxido de calcio y creo una pasta, la cual voy a dejar dentro del canal aproximadamente hasta por 15 días, y espero su proceso de evolución. Ya en la segunda sesión, ya entramos a realizar el proceso como tal de la revitalización. En este caso, es importante aclarar algo y que no podemos olvidar, es no utilizar anestésicos con vasoconstrictor, ya que pues si utilizamos vasoconstrictor, esto nos va a impedir que se forme ese sangrado dentro del conducto, que es muy importante para nosotros, para la reparación que se tiene que dar. Entonces, en estos momentos ya tenemos que ser muy específicos en el proceso de desinfección de la zona, hacer un muy buen aislamiento del campo operatorio, remoción del tapón coronal, limpiar bien con clorexina la zona a tratar. Y aquí viene la primera discusión, irrigar o no irrigar con hepta al 17%. Entonces, nos hablaban anteriormente, en el artículo que les acabé de decir, que el hepta no tiene muy buena interacción a la hora de que permita la unión o la adhesión del producto con la dentina. Pero en muchos artículos hablan que el hepta es fundamental para la eliminación completa del material que estamos dejando para la desinfección, en este caso el hidróxido de calcio, que si no lo hacemos adecuadamente, el hidróxido de calcio nos va a afectar de manera importante, este proceso de revitalización pulpar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Irrigar con hepta al 17% e inmediatamente después de esto, irrigar con solución salina o con agua estéril. Secar con puntos de papel. En otros artículos en la Sociedad Europea nos hablan de irrigar con hipoclorito de sodio al 1%. En algunos casos yo lo utilizo dependiendo del tamaño de la lesión. Que yo vea, lo utilizo al 1% y lo hago de manera muy rápida y luego, en este caso, como ya lo vimos visto en otros artículos, el biocerámico y el hipoclorito de sodio tienen una muy buena interacción y un muy buen efecto kamikaze. Ahora, luego de eso ya se produce el sangrado apical. Lo más recomendado es utilizar una lima Gestron de menor calibre, con una pequeña precurva, llevarla hasta el ápice y hacer ese pequeño estímulo apical para que se genere el sangrado. Y cuando se produzca ese sangrado, hay que esperar más o menos unos 10 a 15 minutos que se consolide completamente. En este caso, vienen dos líneas fundamentales. El primero, la línea de la utilización de plasma rico en fibrina leucocitaria, que para mi concepto es muy bueno, lo he utilizado y me ha funcionado muy bien, ya que el plasma rico en fibrina leucocitaria nos va a permitir varias cosas importantes. La primera, mantener o controlar mucho más la desinfección. La segunda, permitir un estímulo mucho más rápido y mucho más seguro de esa reparación de ese tejido que estamos generando allí. Obviamente utilizando como efecto secundario el biocerámico como tal. Hay otra corriente que dice que el biocerámico colocado solo sobre el coágulo, ¿sí?, no va a permitir una buena adhesión, no se va a generar un muy buen amortiguamiento entre esas dos estructuras. Entonces recomiendan la colocación de colágeno, de una barrera de colágeno, que nos permitan que haya una unión, que ese colchoncito permita esa estabilidad de ese producto con el coágulo para que haya una muy buena unión y se permita la revitalización. Es importante la colocación o la restauración definitiva de la corona afectada y esperar ya el proceso de evolución. Y como último punto, mi recomendación, que no está en los artículos que les acabo de mencionar, es la utilización del láser de diodo, porque el láser de diodo nos va a permitir varias cosas importantes. La estimulación celular, la reparación celular y la desinfección. Entonces yo obviamente en este caso lo recomiendo por lo que ya hemos evidenciado en la literatura a través de los diferentes protocolos que se han manejado con el uso de la terapia del láser de diodo. Entonces, ¿hacia dónde nos debemos nosotros enfocar? ¿O qué es lo más importante? Enfocarnos al primer objetivo principal y esencial, que es la eliminación de los signos y síntomas clínicos. O sea, que la periodontitis apical se resuelva y que no haya evidencia de cicatrización y que haya, evidencia de cicatrización ósea. Y el segundo objetivo importante es que se comience a generar el sello apical o se comience a generar el sello apical.
Y por último, que es el menos importante, pero no deja de ser importante, es que se pueda generar una respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad. Lo hablo como tercer objetivo no importante porque es que si nosotros tenemos formación de tejido, eliminación de zona radiolúcida o de zona apical dañada, significa que estamos generando una reparación. Y si el diente no tiene una respuesta pulpar positiva, pues no es un indicio de que estamos fallando, es un indicio que muy probablemente las fibras nerviosas no alcanzan el umbral suficiente para ser excitadas y poder generar luego una respuesta asimilada por el mismo paciente. Entonces los biocerámicos, hoy en día ya se habla de que nos permite, tiene una función importantísima en la angiogénesis para que continúe el riego sanguíneo capilar. También tiene una muy buena biodisponibilidad a los factores de crecimiento para que la matriz de dentina se pueda dar como tal y se comience a modular el destino de esas células madres y se promueva la reparación. Aquí tenemos casos clínicos donde podemos evidenciar un proceso de formación radicular en una situación de revitalización, donde se manejó el protocolo, como les acabo de decir, y al cabo de 2 años ustedes pueden observar este paciente ya tiene su raíz totalmente formada y lo mejor de todo y lo más importante, está libre de signos y síntomas. En este otro caso, se hizo el mismo protocolo, ¿sí? Y ustedes pueden observar que después de 18 meses ya el proceso se comenzó a generar, a consolidar adecuadamente y vamos por un muy buen proceso. Cuando hablamos de uso intraradicular, tenemos que mirar muchas cosas. Lo primero, las propiedades de los selladores que tienen los biocerámicos. Los biocerámicos selladores tienen una muy buena ventaja por la liberación de iones de calcio. Tienen una muy buena ventaja porque nos permiten la proliferación celular. O sea que nos puede permitir la reparación la reparación. También tienen un muy buen efecto osteogénico y un efecto antiinflamatorio. Y aquí nos hacen mucho hincapié en el último artículo que ustedes ven en la imagen, en la imagen del lado izquierdo, nos hablan de que los selladores hidráulicos cuando se combinan con hipoclorito de sodio tienen un poder antibacteriano muy bueno al compararlos individualmente. Entonces, a partir de esta situación, de este resumen de artículos, nos determinan de que no es lo mismo utilizar un biocerámico mezclado en agua que un biocerámico premezclado cuando vamos a trabajar en la parte intraradicular. Y esto también es importante conocerlo porque asimismo no va a ser significante la liberación de iones de calcio tanto en un premezclado como en un preparado con agua. Entonces, en este caso, se determina que es muy recomendable cuando se va a obturar con biocerámicos no utilizar EPTA, porque el EPTA obviamente lo que va a hacer es eliminar el mineral y exponer el colágeno y esto va a causar alteraciones químicas en el sellado. Entonces lo que se aconseja es una irrigación final con solución salina tamponada con fosfato. Pero obviamente esto es discutible porque se puede utilizar el EPTA y luego se podría utilizar una irrigación muy copiosa con la solución salina para eliminar todo ese EPTA que hay dentro del mismo conducto y poder luego obturar. También se ha sugerido que a través del uso de los biocerámicos como obturación, se ha sugerido que se trabaje con la técnica de cono único porque algunos biocerámicos no son capaces de tolerar temperaturas muy altas. Y cuando nosotros trabajamos con cortes de gutapecias o técnicas incrementales verticales calientes, estamos hablando de temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. En este orden de ideas, si utilizamos un material mezclado con agua, no se puede utilizar técnica condensación vertical caliente o técnica de onda continua, porque esta técnica lo que nos va a generar es que el material se deseque y no tenga ningún tipo de adhesión y no tenga ningún tipo de función específica sobre lo que estamos trabajando nosotros. En cambio, los materiales premezclados, algunos de los que vemos en las casas comerciales, sí tienen la capacidad de tolerar hasta 100 grados centígrados para poder hacer la técnica de onda continua si la queremos utilizar. Entonces, en el mercado hay muchos tipos de biocerámicos. En la actualidad nosotros en Colombia contamos con el BioSealer, ¿sí? De Angelus, y obviamente esto nos dice que los selladores premezclados, como lo acabo de decir, tienen menos susceptibilidad a los cambios de temperatura. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con un material como el BioRoot RCS, que es un material que se mezcla polvo líquido, no podríamos utilizar nosotros el material
para técnicas de onda continua, sino que tendríamos que utilizarlo para técnicas de cono único. En estos casos, obviamente, por eso hablo que hoy en día los materiales que más se usan para la técnica de obturación de intraconductos es el material como el biosilicio, o sea, los que vienen premezclados. Entonces, los biocerámicos selladores intraconductos se han vuelto muy populares por varias cosas. La primera, por su pH alcalino, por su biocompatibilidad y su bioactividad, y por su no toxicidad. ¿Y esto qué me genera? Que obviamente aquí empieza a surgir o a generar mucha fuerza aquella corriente que tiene afinidad o que tiene feeling por la extrusión de cemento, o sea, por los famosos puff de cemento. Porque en estos casos, los artículos reportan que el biocerámico, obviamente en una proporción adecuada, un pequeño puff de cemento, puede potencializar o aumentar ese potencial de cicatrización ósea en esa zona de esa lesión dada. Porque ustedes lo saben, cuando hay una lesión apical, siempre se va a generar una reabsorción apical debido a esta infección que se genera en esa zona. Entonces, otra cosa importante que se ha determinado es que los selladores biocerámicos, comparados con los otros selladores a base de resina epóxica, a base de hidróxido de calcio, a base de la misma silicona, tienen la capacidad de penetrar muchísimo mejor los túbulos dentenarios y permitir un selle hermético en el conducto radicular, para así mismo determinar la destrucción de los microorganismos y fortalecer el diente para que haya una muy buena resistencia y no se genere una futura fractura del diente. Aquí tenemos diferentes casos que yo he realizado en la clínica de tratamientos de conductos con diferentes selladores hidráulicos. Tenemos en este caso el biosilicio. Ustedes pueden observar que quedó un puff de cemento y cómo se da el proceso de selle, o sea, el proceso de formación de hueso. Aquí no quiero mostrar la endodoncia como tal, sino que quiero decir que, por ejemplo, dentro de las características que yo pude observar de este material biosilicio es que es muy líquido, es muy dócil al colocarlo, y esto obviamente, si no tenemos el cuidado adecuado, podemos generar una destrucción excesiva de este material, generando un impacto negativo. Ya se ha evidenciado en la literatura y en casuística clínica convencional diferentes accidentes que se puedan crear por ese tipo de técnica, porque se aplica demasiadas fuerzas con la jeringa aplicadora, y esto puede generar que el producto se esparza por la zona ósea. Aquí tenemos el NeoSealer de la casa Sark, donde también es un producto muy fluido. La ventaja que tiene este producto comparado con el anterior es que hay una jeringa muchísimo más grande, tiene mayor gramaje, y esto obviamente hace que la duración sea mucho mejor. Y pues obviamente al ser fluido como el otro, pues también genera un buen sello apical. En este caso, por ejemplo, seleccionamos ese cemento para una lesión apical que teníamos en este tratamiento de conductos, y vimos como a través del tiempo el paciente pues obviamente empieza el proceso de selle y de reparación. Tenemos este caso que lo manejamos con el cemento H Plus biocerámico de la casa Dentsply, y observamos que este material me gusta porque es menos fluido, es mucho menos fluido, es mucho más condensado, su gramaje también es bueno, tiene buen gramaje de 2 gramos, y como es menos fluido, pues obviamente tiene menos situación de posibilidad de destrucción. Y este cemento, obviamente, pues quiero mostrar es que también potencializa muchísimo la reparación ósea que se dio, en este caso, pues por el tratamiento de conducto realizado. En este caso, también utilizamos el Total Fill, que es un cemento muy parecido, muy similar al de Dentsply, que es menos fluido, también es menos fluido, como ustedes pueden ver en la imagen, no se ve la extrusión de ese cemento, y obviamente estimula muy fácilmente la reparación. En este caso, por ejemplo, fue un conducto muy estrecho, utilizamos esta técnica casi con un cono único y nos funcionó muy bien. Entonces, el protocolo de irrigación final que yo recomiendo para la adaptación de este tipo de biocerámicos es utilizar hipoclorito de sodio, agua destilada, azul de metileno, para hacer terapia fotodinámica, o sea, terapia con láser de diodo, y luego agua destilada. Para no utilizar el EPTA si no queremos utilizarlo, pero hay corrientes que lo pueden utilizar y todavía lo quieren utilizar, pero lo podrían utilizar, y es complementarlo con la irrigación continua de agua destilada. Aquí tenemos otro caso muy interesante, donde tenemos un ápice abierto, se hizo tratamiento de conductos y se hizo un selle o un tapón con el biocerámico. En este caso utilizamos el biosilicio, y miren ustedes algo muy interesante que pude ver en la radiografía del control de los 24 meses. Ustedes pueden observar que el ápice se modeló, se remodeló, o sea que se generó un selle en la zona apical.
y miren lo interesante que me genera esto, porque pues obviamente aquí podríamos hablar nosotros que podemos hacer apexificaciones con este tipo de material y nos va a ayudar a la reparación mucho más condicionada que hacerle una apexificación de manera convencional. Este caso es muy bonito porque es un caso de una avulsión, el cual sucedió en un paciente aquí en Colombia, en Cali, el cual tuvo un accidente y me llegó 16 horas después. Esperemos con la ayuda de Dios poder este caso, quiero reportarlo, para poderlo reportar y poderlo publicar, el cual ya llevamos un proceso de evolución de 8 meses. Este paciente nos llega a consulta, manejamos el protocolo muy bien de la colocación de la implementación para mantener el diente en boca, la limpieza de la raíz, bueno, en fin, todo eso que no me quiero centrar ahorita a hablar de ese tema porque no es competencia de lo que estamos hablando hoy, pero en este caso, yo cuando estuve en un congreso en Chile, tuve la oportunidad de que la casa Angelus me brinda un producto que es un producto de terapia intraconducto a base de biocerámico. En este caso lo utilizamos y dejamos esa terapia dentro del conducto a base de biocerámico y pues pude observar en el ápice pues que quedó colocado y se hizo el control y el seguimiento. Ya luego del cuarto mes se hace el procedimiento endodóntico, ¿sí? Y el paciente ya en este momento, en 10 meses que lleva el proceso de evolución, podemos observar que el diente aún está en boca, no se ha generado ningún tipo de cambios a nivel radicular y podemos observar que él ya está libre de signos y síntomas. Esperemos el control al seguimiento a más tiempo, que es más o menos hasta 2 años, para poder tomar la tomografía y poder, con ayuda de ellos, poderlo publicar y reportar en la literatura. Cuando hablamos de uso extraradicular, pues hablamos de 3 situaciones clínicas dadas: el sellado de perforaciones, la reabsorción radicular externa y la cirugía endodóntica, ¿sí? Cuando hablamos de sellado de perforaciones, reabsorciones y cirugías, tenemos que buscar un cemento hidráulico que tenga una muy buena interacción con sangre, ¿sí? Que muestre una formación preferencial por el carbonato cálcico. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que el carbonato cálcico es el principal osteoinductor para la reparación. Entonces, en estos casos, encontramos que los mejores cementos que potencializan esto y que tienen una muy buena actividad cuando entran en contacto con sangre son los biocerámicos tipo 5, o sea, los que vienen premezclados. Tenemos que, ¿por qué son importantes? Porque tienen una muy buena resistencia, el tiempo de fragado es menor, una respuesta inflamatoria mínima o nula, una efectividad antibacteriana y lo más importante es que cuando entran en contacto con sangre tienen una formación especial con el carbonato de calcio. También, obviamente, es importante decir que los fracasos que se puedan generar tanto en cirugía por sellado de perforación o cirugías apicales está dada básicamente por la dificultad de la desinfección del área. Por eso es muy importante tener un producto que nos permita potencializar esa desinfección y contar con herramientas coayudantes, en estos casos, como hoy en día tenemos en la literatura, el uso del láser de diodo, que nos va a permitir potencializar esa desinfección y así mismo controlarla y mejorar la condición alrededor de la situación clínica y permitir una muy buena cicatrización. Los biocerámicos son muy buenos porque toleran la humedad. Ustedes saben que en la zona in situ, cuando tenemos una perforación o una cirugía apical, tenemos mucha sangre y obviamente esto nos va a permitir que haya un muy buen sellado. Además de eso, pues esta interacción entre sangre y biocerámico a largo plazo permiten que haya un muy buen sello. Los cementos biocerámicos premezclados tienen una muy buena dureza y buena resistencia a la compresión y a la flexión. Por eso son muy similares a la dentina y eso ya lo vimos en las diapositivas pasadas y por lo tanto son muy adecuados para su uso. Tenemos este caso que nos presenta en la universidad donde tenemos una perforación por búsqueda de un conducto, ya es una perforación demasiado grande, se utiliza el Biosys Repair. En este caso, se logra sellar, se hace la reconstrucción de la zona afectada y luego se hace la búsqueda de los conductos y se hace el tratamiento convencional de conducto. En este caco, por ejemplo, se utilizó el Biosys Sealer como sellador intracanal. Y ustedes pueden observar que tan fluido es que queda cierto grado de destrucción del producto fuera del ápice. Luego lo controla 2 años, podemos observar un diente totalmente en boca con una corona totalmente colocada en zona, que pues no es de mi gusto porque pues eso fue realizado en la universidad, pero sin embargo podemos ver que el paciente pues está con su diente funcionando y sin ningún tipo de signo ni síntoma. Este caso es un caso muy particular porque es un caso que se manejó aquí en Colombia, en Cali específicamente, en la clínica de saneamiento de la policía, donde se hizo una urgencia, pues un coronel la policía que llegó con muchísimo dolor, y este paciente, pues obviamente el odontólogo general hizo la apertura buscando el conducto y hizo una perforación.
Obviamente estaba muy preocupado, nos lo refieren nosotros para manejar el tratamiento, se hace el selle, en este caso utilizamos el endosequence, colocamos el producto in situ, esperando cualquier evolución. En este caso le advertimos al paciente no colocar ningún tipo de restauración hasta que no veamos un cambio o una mejora en la zona de la furca. Se hizo una espera y después de 30 meses podemos observar esto. Podemos observar que ya se genera una situación clínica a nivel de la zona de la furca adecuada, donde ya hay un selle y donde ya se puede permitir la colocación de una restauración, esperando así que este paciente lo pueda recibir y tenga un buen impacto sobre las fuerzas masticatorias. Entonces, los factores claves para el tratamiento de reparaciones o reabsorciones internas es que haya una eliminación completa del tejido reabsortivo. Evitar que haya una devolución de la reabsorción y mantener y recuperar la estructura dental fuerte para que no se nos vaya a dañar. Y los biocerámicos tienen es una muy buena opción para eso, ya por la humedad, porque tolera la cantidad de sangre, porque no va a generar ningún problema cuando esté en contacto con sangre, y por su buen sellado que tiene la dentina y por la actividad antibacteriana. En este caso tenemos una reabsorción externa cervical por ortodoncia, se hace el procedimiento quirúrgico, se hace el levantamiento de colgajos, se hace el aislamiento y se coloca el producto. En este caso utilizamos el Neoputy de SARP, colocamos el producto, hicimos la reconstrucción de una vez en resina y luego vuelve y se restaura, se coloca una vez el colgajo, se reposiciona y el paciente continúa con su ortodoncia. Vemos aquí, después de 8 meses de controles, el paciente estaba asintomático, el paciente no tiene ningún tipo de problemas a nivel de las pruebas de sensibilidad. Después de 24 meses terminada la ortodoncia, vemos que el paciente continúa sin ningún tipo de problema. Entonces, también a nivel quirúrgico se han propuesto numerosos materiales de relleno para las raíces. ¿Por qué? Porque obviamente hemos buscado algo que nos permita confiabilidad, seguridad y sobre todo eficacia. Los más utilizados, pues tenemos el MTA, que es el material que más se ha utilizado anteriormente, ustedes sabían que se utilizaba la amalgama, y pues también hubo una época de mucho auge donde se utilizaban materiales a base de óxido de zinc. Entonces, obviamente, los biocerámicos destruyen todos esos paradigmas y se convierten en la opción preferida por lo más importante de todo, que para mí es lo que más vale la pena decirlo, es por la facilidad de manipulación del material para llevarlo al sitio del área afectada. Además de eso, porque cuando se coloca en el sitio, no se mueve y tiene una muy buena resistencia al lavado. No sé si a ustedes les pasaba, cuando uno estaba utilizando el MTA, lo colocaba en la cirugía apical y él entraba en contacto con sangre, él se lavaba y uno ya al final, cuando terminaba la cirugía y tomaba la radiografía para ver el control que quedó bien sellado, observaba que ya no se veía el espesor adecuado y tocaba volver a retroobturar. Y ahí perdía uno muchísimo tiempo. En este caso, cirugía apical que se hace por un diente con una lesión muy grande, se hace el procedimiento, se hace el selle con Biosis Repair de los 2 dientes afectados y vemos el control a los 24 meses cómo funciona adecuadamente. Y en este caso, pues trabajamos un diente con una lesión que el diente no tenía tratamiento de conductos, no tenía tratamiento de conductos previos, sino que estaba previamente iniciado. Se hace la preparación vía retrógrada, se hace la retroobturación con Biosis Sealer y luego se coloca por la fluidez del producto, escogimos el Biosis por su fluidez y luego colocamos el tapón o el selle con el Biosis Repair. Aquí utilizamos la ayuda de una ventana quirúrgica con el piezoeléctrico, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen, vamos levantando, vamos purificando toda la zona, ¿sí? Vamos haciendo la retropreparación, aquí cogimos una lima en el ultrasonido, la doblamos, hicimos la preparación del conducto hasta donde más pudimos llegar para permitir luego sellar con el Biosis Sealer y por último, como ustedes ven en la imagen, del lado derecho, llevar el producto hasta la zona. Y miren la facilidad como se lleva el producto, miren cómo va el producto totalmente adecuado en la zona y permite su colocación sin ningún tipo de situación. Y no se mueve o tiene una muy buena resistencia cuando se entra en contacto con su hija. Tenemos otra situación clínica, donde se hizo una situación donde el paciente tenía una fija completa de arco largo, de 6 a 6, no quería perder su diente porque era el que le sostenía su restauración fija. Observamos luego de exámenes que tenía una perforación, se decidió hacer una amputación de la raíz afectada, fracturada, se hace la amputación, como ustedes ven aquí en la imagen con el piezoeléctrico, se hace el proceso, se elimina toda la zona afectada y posteriormente, como ustedes ven, se utiliza el biocerámico y se lleva a la zona afectada y se sella adecuadamente. Aquí, en estos casos, cuando hay muchas lesiones muy grandes, cuando hay mucha destrucción de tejido, yo soy muy amante del plasma rico en fibrina leucocitaria. Aquí el protocolo que yo uso para hacerlo.
¿sí? Sacamos el plasma, hacemos el protocolo pues, de la colocación del producto y lo llevamos a la zona que queremos trabajar, en este caso pues la zona que hicimos en la parte del molar. Este otro caso, aquí vemos la resolución del caso, el paciente el posoperatorio, y luego después de 5 meses, y aquí en 5 meses, miren lo que me pasa, lo que veo de interesante. En regeneración tisular guiada, hablamos que con el plasma rico en fibra leucocitaria, la reparación se da hasta de 3 a 4 meses. Se da una reparación y se da una formación de hueso. Y ustedes ven aquí en el 5.º mes, en la imagen del lado derecho, cómo alrededor de la raíz que se amputó, se formó tejido duro, se formó tejido óseo. Eso para mí es indicativo de que logramos el objetivo y que el paciente pues pudo mantener su diente en boca con toda su estructura fija, pues sin ningún tipo de problema. Tenemos otra situación clínica donde hacemos una exodoncia reimplante. Este paciente había sido intentado 3 retratamientos consecutivos, ninguno le funcionó. Se había ya considerado la opción de la exodoncia y la colocación de un implante, pero pues la mamá de la paciente, que es odontóloga, me solicita pues la situación de tratar de manejar el caso. Decidimos hacer una exodoncia reimplante intencional. Hacemos el procedimiento, colocamos el proceso, colocamos el plasma, pues yo siempre utilizo plasma, hacemos la fertilización, colocamos la radiografía de control postoperatorio y después de 24 meses vemos cómo el diente aún continúa en boca y pues totalmente libre de signos y síntomas, ya no tiene absceso porque también llegó con un absceso periapical crónico y ya no tiene ningún tipo de sintomatología clínica después de 24 meses. Tenemos otra situación donde estamos haciendo la amputación después de una exodoncia reimplante de la zona apical. Estamos sellando con el biocerámico y posteriormente aquí podemos observar pues el proceso ya listo. Y aquí tenemos un autotrasplante que hicimos guiado con ayuda de un colega mío aquí en Cali, el cual trabajamos la selección de un caso donde hicimos el modelo en 3D del diente, hicimos el proceso de autotrasplante, colocación del diente en la posición que pues, queríamos tenerla, y después de ya un control aproximadamente de 8 meses, vemos que el diente ya está totalmente trasplantado en boca, como ustedes ven en la imagen inferior derecha, y está funcionando adecuadamente. Haciendo más, espero les haya gustado la charla, espero haberles abierto un poco más los campos visuales acerca de la temática pues, del uso de los biocerámicos, y pues quedo dispuesto a ustedes a cualquier duda, cualquier inquietud. Ahí están mis datos, mi correo, mi teléfono aquí en la ciudad de Cali, la dirección del consultorio aquí en la ciudad de Cali y pues el Instagram por si alguno quiere hablarme o necesita algún tipo de opinión o compartir casos o hablar de artículos. Siempre dispuesto para ustedes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.